Esperemos a que se conecten sus compañeros. ¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. ¿Ustedes vienen de otra clase? O sea, ¿están en otra clase ahorita? ¿Como para esperarlos o ya ustedes son los que...? No, no estamos en otra clase. No le entendí muy bien. ¿Están en otra clase? No, Ya, o sea, ustedes se conectan directo. no tuvimos la primera clase. No tuvimos. Ah, ya. Ya, bueno, lo que les puedo decir es que ya puse la lección. Déjenme ver si les comparto para... ver. Aquí estamos en el curso. Ya, entonces, miren, aquí estamos en la semana 15, entonces yo ya puse la lección, ¿sí? Pero también puse cuestionario sobre la propiedad industrial, patentes y marcas, ¿sí? Me faltaría un cuestionario más. Es probable que lo ponga el cuestionario en la semana 16, ¿sí? Pero probablemente, si es que la semana 16, o sea, la siguiente semana ustedes ya exponen. Entonces, es muy probable que tal vez no haya clases, o sea, que ya se acabe el periodo académico. Si ese es el caso, el cuestionario que yo les ponga en la sección 16 no aplicaría. O sea, lo dejaría allí, pero no tendrían ustedes obligación que hacerlo. Lo que sí tienen que hacer para esta semana es el cuestionario, que está bastante extenso. Hay artículos que no hemos revisado, entonces probablemente ustedes tengan que revisarlo, ¿no? Y la lección contiene preguntas sobre aquí, no tiene muchas, pero sí tiene un par de preguntas de propiedad industrial, patentes y marcas. Tiene algo de propiedad industrial, tiene algo de ley orgánica de transparencia de acceso a la información pública, ¿sí? Tiene algo de los casos, tiene 2 casos nada más. Ley orgánica de transparencia y acceso a la información pública, allí, de esto de aquí hay preguntas, y también ley de comercio y firmas electrónicas. Entonces, sí está bastante extenso lo que es la lección, pero si ustedes han hecho los cuestionarios, probablemente salgan bien, ¿no?
La lección, ya saben, tienen hasta este día domingo para dar la lección. 1 hora de duración, solo la pueden repetir una sola vez. Y como dato adicional, la ley de propiedad intelectual, ¿verdad? Esta de aquí. Ya, esta de aquí la actualicé, o sea, la actualicé porque yo había dejado allí un link y este link resulta que me dicen unos alumnos que estaban revisando que este link no tiene la última versión de la Ley Orgánica de Acceso y Transparencia de la Información Pública. Entonces, lo que yo hice es que actualicé eso allí con el PDF que yo me manejo, que aparentemente es el que está más actualizado, ¿no? Entonces, el link que estaba allí, que ustedes pueden utilizar para referencia, si es que se descargaron el otro, es probable que, si ustedes responden con el otro, es probable que algunas preguntas les hagan equivocadas. Entonces deben de descargarse el archivo actualizado de la Ley Orgánica de Acceso y Transparencia de la Información Pública, perdón, la Ley de Propiedad Intelectual. Ya, deben de bajarse el nuevo archivo de la Ley de Propiedad Intelectual para que no tengan incongruencias con el cuestionario. Bien, entonces todas las actividades, que la mayoría de las actividades son cuestionarios, no se olviden también la participación en clase, no he revisado, pero creo que todavía a algunos de ustedes les faltaba, o por lo menos comuniquen a sus compañeros lo que les estoy diciendo aquí. Eso es un punto, ¿verdad? La lección son 2 puntos, entonces entre la participación en clase y la lección son 3 puntos directos a su promedio. Más los 4 del examen que tienen que dar el proyecto PIS, está un poco complicado, ¿no? Bien, hasta que se conecten sus compañeros. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver el prototipo de la página web, porque por ahí me enviaron unas imágenes y también me enviaron un listado, pero ¿ustedes han tenido oportunidad de ver eso de allí? El prototipo. No, ya, entonces voy a esperar a ver el prototipo antes de considerar el aporte de sus compañeros. Y aunque sé que ustedes no quieren, pero alguien tiene que encargarse de corregir la documentación. En este caso, yo les he de pedir a sus compañeros, pero ya veo que sus compañeros que no han trabajado están indicando que ellos ya están trabajando en el prototipo, entonces ellos también quieren lavarse las manos. Y finalmente nos quedarían los compañeros que no han trabajado ni en el un lado ni en el otro lado, que me imagino que si no trabajaron antes, no trabajaron ahora, probablemente no trabajen después. Entonces estamos en una encrucijada de quién va a modificar ese documento y a la final los perjudicados es todo el curso. Entonces, eh, todavía no voy a decidir eso porque cuando nos metemos en eso es camisa de 11 varas, pero más tardecito en el chat les voy a tocar el tema y espero que los que puedan apoyar, o sea, dejando el tema de que yo trabajé y por los de allá no trabajaron, dejando ese tema aparte, ¿verdad? Si es que alguno de ustedes puede poner el hombro para sacar el proyecto adelante, sería la ayuda muy bien recibida, ¿no? De todas maneras, yo voy a comenzar planteándole a los que no colaboraron para que colaboren, pero mi sexto sentido me dice que ellos, al igual que ustedes, están un poco como que ya hicimos esta parte y ya no queremos hacer más. Entonces, lo que creo que no se está entendiendo es que el trabajo afecta a todos, ¿verdad? Entonces, esa es la parte que creo que están obviando. O sea, es algo así como que estamos 2 países dueños del mundo, ¿verdad? Y un país dice, yo no quiero ayudar al planeta porque yo no lo dañé. Y el otro dice, yo ya estoy arreglando el planeta, pero yo no lo voy a completar porque yo tampoco lo dañé. Y entonces están 2 grupos, ¿verdad? El uno que no quiere, el otro que tampoco quiere, porque este hizo una parte, este hizo la otra parte. Y al final el mundo se termina destruyendo y todos estamos en el mismo mundo. ¿Sí? Entonces eso es lo que yo esperaría que ustedes razonen, ¿verdad? A veces tenemos que hacer cosas que no son tanto de nuestro agrado, pero que a la final nos benefician, ¿no? A la final, si ustedes salen bien y lo que ustedes hicieron ya no les va a importar mucho.
Pero si las cosas salen mal y ustedes se llegan a quedar, entonces ustedes van a decir, van a recapacitar, sí, pude haber hecho algo más, sí, pude haber ayudado. Entonces, esperemos que no llegara a esa situación. Entonces, bueno, ya les dije cómo vamos a manejar el asunto. No sé si me ayudan indicándome si ya el grupo, las personas que van a exponer ya se saben quiénes son, ya tienen definido quiénes son y si estas personas saben que van a exponer, ya está eso definido. Yo creo que sí, porque iba a exponer una chica de arrastre que es Yelena, Maldonado, y ahí el otro creo que Erwin, no sé. Ya, yo más tardecito les voy a preguntar eso por el chat para ya dejar definido, Ok. para que las personas sepan y no vaya a ocurrir a última hora que no sepan que iban a exponer. Entonces, ¿Y más quiénes van a tar- exponer? Eso estaba encargado de Jesús y Yelena. solo dos van a exponer, dos personas. Porque ellos dos se ofrecieron. Bueno, entonces más tardecito tratamos ese tema por chat, ¿no? Pero yo les di mi opinión al respecto de que estamos en el mismo barco. Entonces, si el hueco ocurrió del lado de allá y nosotros estamos de acá, al lado de acá, igual se va a hundir el barco. Y nosotros estamos dentro del barco. Es mi punto de vista. Déjenme ver, nos quedamos. 15, 11, artículo 50. Ya, hoy día voy a avanzar el tema de los artículos, voy a avanzar así súper que rápido. Igual estoy seguro de que no vamos a alcanzar, perdimos también el día viernes. Entonces, de todas maneras, ustedes tienen allí el material para revisar los artículos que deben estudiar y también tienen los cuestionarios y también tienen la lección. Yo les recomendaría que hagan los cuestionarios, repitan los cuestionarios. Hay muchas preguntas en los cuestionarios y después den la lección para que no se hagan mal en la lección. La lección es un poquito de preguntas de cada cuestionario. Son, más o menos en promedio son 5 preguntas por cada cuestionario. Entonces les puede salir una que ya vieron, como les puede salir una que no han visto. Entonces traten de hacerlo de manera correcta. Pensé que les estaba compartiendo. Bueno, jóvenes, entonces ya olvidándonos un poquito del proyecto PIS, pero recuerden que el proyecto PIS es en 6 días. Entonces, si bien es cierto que nos olvidamos un poquito, no se olviden, hagan las reuniones, presionen, ayuden, cooperen para salir adelante. Bien, entonces estamos en el artículo 50. El artículo 50 trata de los contratos de edición. Entonces el artículo 50 indica que un contrato de edición es aquel por el cual el autor o sus derechohabientes, o sea, sus herederos, ceden a otra persona llamada editor el derecho de publicar, distribuir la obra por cuenta propia y riesgo en las condiciones pactadas. Es decir, el mejor ejemplo, un libro. Yo hago un libro, yo no sé mucho de cómo vender libros, entonces yo le digo al editor, mira, tengo este libro de aquí, ¿puedes tú, por favor, publicarlo y distribuirlo por mí? Porque yo de eso no sé. Entonces yo firmo un contrato donde le doy los derechos, ¿verdad? Al editor. El editor obviamente dice, bueno, es un riesgo que yo asumo. Como yo voy a poner la plata y yo voy a hacer la publicación y distribución, entonces obviamente tengo que llevar una parte. ¿Sí? Entonces, pero como él hace mejor trabajo que yo como autor, entonces yo digo, bueno, lo dejo hacer esa parte, o lo dejo que cobre, porque si yo lo vendiera por mi cuenta propia, probablemente no obtendría los mismos beneficios, ¿no? Entonces, eso es lo que dice el artículo 50. El artículo 51 dice que si el autor ha celebrado con anterioridad un contrato de edición sobre la misma obra,
si esta ha sido publicada con autorización o conocimiento, deberá dar a conocer las circunstancias al editor antes de la celebración del contrato. De no hacerlo, responderá por daños y perjuicios que ocasionaron. Es decir, es el mismo caso, yo soy el autor, le digo al editor, oye, ¿sabes qué? Públicate mi libro porque tú lo haces mejor que yo. Él accede, pero yo omito decirle que por acá hablé con otro editor, un editor 2, y entonces a ese editor 2 yo le dije, oye, imprímete este libro que tú sabes hacerlo mejor que yo. Y yo ya le hablé primero al editor 2. Entonces, si yo no le aviso al editor 1 que ya hablé con el editor 2, el editor 1 va a creer que los libros que él haga se van a vender fácilmente, porque digamos, si él calcula que se van a vender 100.000 libros, él va a distribuir 100.000 libros, ¿verdad? Pero si él después se entera de que hay otro editor que también ha hecho 100.000 libros, entonces ya el mercado está abarrotado, o sea, hay una sobreoferta y por lo tanto no se van a vender ni rápidos ni a buen precio. Por lo tanto, para que el editor 1, ¿verdad? Perdón, para que el editor 2 no me demande, ¿verdad? Porque yo le hice creer que el mercado era suyo y resulta que no era así, que estaba compartido. Entonces yo tengo que decir, oye, imprímete los libros, pero entérate de que yo ya hablé con el editor anterior, ¿verdad? Y este editor también va a sacar los libros. Entonces este de aquí dice, ya, pues entonces ya no voy a sacar los 100, sino que ya voy a sacar los 50 y ya no me voy a ganar los 100, sino que ahora me voy a ganar los 50. Y si me conviene, pues lo hago. Pero ya está sobre aviso. Si no le aviso, él puede decirme, oye, nunca me avisaste, yo perdí dinero, ahora tú te haces responsable del dinero que yo perdí. Entonces eso es lo que dice el artículo 51. El artículo 52 dice que el editor no podrá publicar la obra con abreviaturas, adiciones, supresiones o cualquier otras modificaciones sin el consentimiento escrito del autor. Entonces yo le entrego mi original al editor y él dice, oye, no me gusta el título, no me gusta el seudónimo, no me gusta esto. Entonces él me dice, cámbialo. Y yo le digo, no, no quiero. Entonces yo como autor tengo derecho a decirle al editor que no haga los cambios. Si a él quiere hacer un cambio, tiene que pedirme permiso a mí como autor. Sin embargo, en la práctica, pues el editor, o sea, realmente quien le conviene que se publique el libro es el autor. Y a veces los editores dicen, oye, ¿sabes qué? Para publicarlo, hazte un cambio. ¿Sí? Entonces, cuando el autor no quiere, el editor le dice, no te publico. Entonces hay una presión moral para que hagan el cambio. Sin embargo, si yo como autor soy necio, yo le digo, no, no voy a hacer los cambios, y el editor tiene la potestad de decir, bueno, entonces no lo edito, ¿sí? Entonces no lo produzco. Y yo digo, bueno, no pasa nada, y él dice, bueno, tampoco no ha pasado nada, ¿no? Pero la ley le da el derecho al autor, ¿verdad?, de autorizar esos cambios. El artículo 53 dice, el autor conservará el derecho de hacer sus obras, correcciones, enmiendas, adiciones, mejoras que estime convenientes antes de la impresión. Es decir, yo como autor puedo coger mi libro, ¿verdad? Y puedo hacerle los cambios que yo crea necesarios, porque digo, oye, ¿sabes qué? Me equivoqué en esto de aquí, esta página va en blanco, este dibujo está muy grande, está muy chico, o hacer los cambios que yo quiera como autor. Cuando las modificaciones se hagan más onerosas, la edición del autor estará obligado a resarcir los gastos que por este motivo se originen, salvo convenio contrario, ¿no? Entonces yo le digo al editor, oye, ¿sabes qué? Cámbiame la página 50 porque está muy feo, hazte otra nueva página 50, y el editor dice, pero ya imprimí las 10.000 copias. ¿Quién me va a reponer las 10.000 páginas que se van a votar? Tú tienes que reconocerme las 10.000 páginas que se van a votar porque es tu cambio. Entonces, si yo como autor, por hacer cambios, le genero costo al editor, entonces el editor puede exigirme que yo le reconozca esos gastos. Bien, si las modificaciones implicasen cambios fundamentales en el contenido o forma de la obra, estas no fuesen aceptadas por el editor, se considerará el retiro de la obra debiendo el autor indemnizar por los daños y perjuicios que causaron a terceros, ¿no? Entonces yo como autor le digo, cámbiame la hoja 50, cámbiame la hoja 52, hay que mover la hoja 54, el título de la 55 está mal y me pongo así de chinchoso. Entonces el editor dice, Chus, me estás pidiendo muchos cambios, ¿sabes qué? Ya no quiero hacer esto aquí porque esto es mucho problema, ya no lo quiero hacer, ¿verdad? Pero como yo ya imprimí las primeras 50 páginas, ¿verdad? Entonces tú tienes que reconocerme los daños y perjuicios porque me estás poniendo muchos cambios y entonces yo ya imprimí una parte y esa parte me costó dinero. Entonces tú, autor, tienes que devolverme lo que yo como autor
he gastado hasta el momento, ¿no? Todo eso dice el artículo 53. Bien, terminando el artículo 53, nos saltamos un poco de artículos que ya se salen un poquito de nuestro ámbito y bajamos en el tiempo hasta este artículo de acá, que es el artículo 85, que habla un poquito de los derechos conexos. Entonces el artículo 85 dice que la protección de los derechos conexos no afectará en modo alguno la protección del derecho de autor, ni podrá interpretarse en menoscabo de esa protección. Es decir, que si ustedes al hacer una obra, tienen, esto se ve más en la parte musical, ¿no? Entonces, si al momento de hacer ustedes una obra musical, pues tienen que darle ciertos derechos a sus representantes y ese tipo de cosas, estos derechos conexos no les quitan a ustedes sus derechos de autor, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice el artículo 85. Y en el caso de que exista un derecho conexo y un derecho de autor y estén en contraposición, los derechos de autor van a prevalecer sobre los derechos conexos. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice el artículo 85. Aclara por si acaso existan conflictos, ¿no? Entonces, seguimos saltando artículos en el tiempo, ¿verdad? Y nos vamos ya a otro tema que también tiene que ver con la ley de propiedad intelectual y que se trata de, de una parte del libro que tiene que ver con la propiedad industrial y que tiene que ver con temas más comerciales, ¿no? Entonces, estamos ahorita en el artículo 120, donde indica que las invenciones en todos los campos de la tecnología se protegen por la concesión de patentes de invención de modelos de utilidad, ¿no? Entonces, repito, artículo 120, las invenciones, o sea, lo que ustedes inventen en todos los campos de la tecnología, si ustedes inventan algo en la tecnología, o no sé, un circuito, un programa súper guay, como dicen por allí, algún nuevo método de programación, alguna de esas cosas, pues, entonces eso lo pueden ustedes patentar y también pueden hacer una patente de invención y también pueden hacer un modelo de utilidad. Toda protección industrial garantizará la tutela del patrimonio biológico genético del país. En tal virtud, la concesión de patentes de invención o de procedimientos que versen sobre elementos de dicho patrimonio debe fundamentarse en que estos han sido adquiridos legalmente, ¿no? Entonces, si yo voy a patentar algo, obviamente no lo voy a robar, ¿sí? O sea, no es que le robo la idea a alguien o le invento a alguien para yo patentarla. Se supone que es algo que yo inventé, porque la ley me protege por inventor, no por robarme las ideas. Artículo 121. Se otorgará patente para toda invención que sea de productos o de procedimientos en todos los campos de la tecnología, siempre que sea nueva, que tenga nivel inventivo y que sea susceptible de aplicación industrial, ¿no? Entonces, las patentes de invención tienen que ver con algo nuevo, algo que sea genial, inventivo, y algo que se puede aplicar de manera industrial. O sea, por ejemplo, un invento, no sé, se me ocurre a mí que creé ver las películas con hologramas, ¿sí? Entonces yo inventé unos foquitos, unas luces que se cruzan aquí en el espacio, ¿verdad? Y entonces eso es algo nuevo, ¿verdad? Tiene un nivel inventivo y con eso ahí yo puedo crear películas en hologramas de manera industrializada, por lo tanto tiene una aplicación industrial, ¿no? Entonces eso es lo que dice el artículo 21. Y van a ver que no va a pasar muchos años, de hecho ya deben existir los prototipos, donde ya no veamos las películas en 4K ni nada de eso, sino que se invierten las televisiones holográficas, donde vamos a ver televisión de manera holográfica. Van a ver, ¿no? Se acordarán de mí cuando ya no esté en el planeta. Bien, artículo 122. Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. ¿Sí? Una invención es nueva cuando no está comprendida en el estado de la técnica. Es decir, que utilizando las cosas que ya existen, como ustedes cuando arman los artículos científicos, se crea algo nuevo, ¿no? Y es algo nuevo que no se ha visto antes. El estado de la técnica comprende todo lo que haya sido accesible al público por una descripción escrita o oral, por una utilización o por cualquier otro medio antes de la fecha de presentación de la solicitud de patente o en caso de
prioridad reconocida, ¿no? Entonces lo que nos dice allí es que probablemente ustedes hayan escuchado de la tecnología, ¿sí? Por ejemplo, no sé si esto es actual o esto es ya noticia vieja, pero recuerdo yo haber visto unos celulares, dos cosas, unos celulares transparentes o tres cosas. Celulares transparentes, celulares que se pueden doblar y celulares hechos de un material que creo que se llama grafito, que es más fuerte que el acero y más fino que a nivel molecular. Entonces, miren, esas son tres cosas que yo ya he escuchado, ¿sí? Sin embargo, no sé cómo estarán hechos. Entonces, hemos escuchado algo de esa información y si las hemos escuchado así como a manera general, eso todavía es patentable, es lo que nos dice allí, que si hay una tecnología que se ha escuchado, o sea, que puede ser patentable, pero todavía no está patentada y todavía no está formalmente descrita, entonces eso de allí podría ser patentable, ¿no? Bien, solo para el efecto de la determinación de la novedad también se considerará dentro del estado de la técnica el contenido de una solicitud de patente en trámite ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial, cuya fecha de presentación o de prioridad puede ser anterior a la fecha de prioridad de la solicitud de la patente que se estuviese examinando. Es decir, que si yo presento una patente de algún invento, ¿verdad? Y existe, referente al mismo invento, una solicitud de patente anterior, esa solicitud de patente anterior va a tener privilegio sobre la mía, porque ya alguien intentó patentarla, ¿no? Aunque no la haya patentado, pero ya intentó patentarla, entonces esa solicitud prevalece sobre la que yo estoy presentando actualmente. Para determinar la patentabilidad, no se tomará en consideración la divulgación del contenido de la patente dentro del año precedente a la fecha de la presentación de la solicitud en el país o dentro del año presente a la fecha de prioridad. Si esta ha sido reivindicada, siempre que tal divulgación hubiese provenido de, ¿no? Entonces aquí lo que está diciendo es que lo que yo quiera patentar, ¿verdad? Yo no puedo decir que lo que yo estoy patentando ya fue intentado patentar antes, si es que antes existe información del mismo invento. Como, no sé si estoy un poquito claro en esto. Cuando salen los inventos, generalmente alguien tiene la idea, alguien está investigando y por lo tanto hay un precedente, hay información no técnica, sino de experimentos, de experimentación o de objetivos que está libre antes de que se patente, porque todavía están investigándose. Cuando yo presento la patente en una fecha, ¿verdad? Toda esta información que está regada por allí, precedente a un año atrás, no se considera como una intención de patente, se considera como una información que ha estado flotando y que ha llevado a este momento que es la patente, ¿no? Entonces eso no se considera y el tiempo que lo consideren es un año atrás. Si yo quiero inventar algo que viene sonando de 5 años atrás, entonces allí probablemente sí se considera esa información de 5 años atrás como como algo que prevalece antes que mi patente de 5 años, ¿no? Entonces, de repente alguien por acá, en 2 años, dice, no, yo quise aquí patentarle y yo he generado información. Entonces, ahí sí se reconoce porque es mucho tiempo atrás. Entonces, no hay tanto tiempo como para que yo llegue a patentar. Bien, la información que no se considera, ¿verdad? O sea, la información que se considera válida para poder reivindicar la patente se ha provenido del inventor o del causamiento. O sea, si yo quise patentar algo y ahora lo sigo intentando patentar, soy la misma persona, por lo tanto, no hay un tercero que pueda salir afectado, soy yo mismo. O sea, yo que pedí que me hagan la patente antes, yo que pido que me hagan la patente ahora, entonces soy yo mismo, entonces no hay problema, o sea, no se está violando ninguna ley, ningún derecho. Una oficina encargada de la concesión de patente en cualquier país que en contravención con las disposiciones legales aplicables publique el contenido de la solicitud de patente presentada por el inventor o causaviente, ¿no? Entonces aquí habla que sí puede existir una oficina de concesión de patentes que haya publicado contenido de la patente que yo quiero patentar, ¿verdad? Porque de repente yo le di a esa oficina, le dije, ayúdame patentando esto, la oficina hizo una publicación sin querer
y la noticia se conoció, pero no lo hizo con la intención de ganarme la patente. Entonces es una información que ya precede antes que yo la patente, pero que sin embargo la ley dice, bueno, ellos lo publicaron, pero la intención de ellos no era patentar. Entonces allí es válido también. Cuando un tercero, inclusive funcionarios públicos o organismos estatales que hubiese obtenido la información directa o indirectamente del inventor o causante, es decir, yo tengo que entregar una información de mi patente, ¿verdad? Entonces yo entrego a un elemento, llamémoslo un funcionario público, se la entrego. El funcionario público en este tipo de información, ¿verdad?, se considera como reservada, es decir, no, esa información no es pública, es reservada. Y entonces este de aquí dice, hoy acabo de ver un invento chéverísimo de unos aparatos que permite hacer las películas en 3D. Entonces me divulgó la información. Entonces, si a partir de esa información alguien quiere patentarlo, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que la información se le salió a un funcionario público, entonces la patente me es concedida a mí porque esta persona consiguió la información de manera ilegal. Bien, por una orden de autoridad, es decir, si un juez competente de repente dice, ¿sabe qué? Necesitamos saber en qué consiste su patente, entonces yo no me puedo negar porque es una ente orgánico superior que tiene esa autoridad. Abuso evidente frente al inventor o causaviente. De repente alguien presenta una patente, ¿verdad? Yo presento la mía y resulta que esta persona de aquí obtuvo la patente porque robaron en mi casa, entonces ahí obtuvo la patente, entonces yo puedo hacer un otro reclamo de que esa patente que están presentando, ¿verdad?, es la misma mía, pero que estas personas la tienen porque hubo un robo en mi casa y de allí la consiguieron. Entonces ahí yo estoy en mi pleno derecho de reclamar. Del hecho que el solicitante o su causaviente hubiesen exhibido la invención en exposiciones o ferias reconocidas oficialmente, o cuando para fines académicos o de investigación hubiesen necesitado hacerla pública para continuar con el desarrollo. En este caso, el interesado deberá consignar al momento de presentar su solicitud una declaración en la cual señale que la invención ha sido realmente exhibida y presentar su correspondiente certificado, ¿no? Entonces yo estoy haciendo un invento y me invitan a participar en una feria donde yo doy una charla sobre mi invento. Obviamente, allí ya yo publiqué la idea al público, ¿no? También si yo estoy en una universidad o en un instituto superior y estoy encargado de un proyecto, por ejemplo, el proyecto PIS, y en el proyecto PIS hacemos un invento que lo queremos patentar, entonces el hecho de que esa información se publicó en un artículo del proyecto PIS, ¿verdad? Pero como era un tema académico, no era un tema de patente, entonces esa publicación no me quita el derecho de patentar mi invento, ¿sí? Simplemente la información estuvo antes porque se dio a conocer. Y muchos de los inventores a veces tienen que dar a conocer, no sé si han visto ustedes eso de El tanque de los tiburones, esa serie, donde las personas presentan sus inventos y tienen que presentarlos porque si no los presentan no convencen a otras personas para que los financien, ¿no? Entonces, si ese es el caso, si yo he tenido que presentar mi patente o mi invento para conseguir fondos, está bien y eso no se considera no me quita mi derecho a patentar hoy porque la información estaba conocida en el pasado. Bien, la solicitud de patente en trámite que no ha sido publicada será considerada como información no divulgada y protegida de conformidad con la ley. Es decir, que las patentes que yo publique son información reservada, ¿no? Lo que mencionamos hace un momento. Bien, se considerará que una invención tiene el nivel inventivo si para una persona en el oficio normalmente versada en la materia técnica correspondiente, esa invención no hubiese resultado obvia ni hubiese derivado de la manera evidente del estado de la técnica. Entonces, si yo invento algo que, dado mis conocimientos, otra persona no lo puede hacer, y si yo invento algo que para otra persona de mi misma categoría de oficio, o sea, si yo soy ingeniero de sistema, otro ingeniero de sistema, dice, oh, y esto no lo he visto antes, esto es nuevo, entonces tiene un nivel inventivo, ¿no? Por ejemplo, si yo llevo mi invento de los hologramas, no sé, a empresas que produzcan televisores, probablemente ellos que saben van a decir, oye, esto es nuevo, esto no se ha inventado antes, y por lo tanto van a decir que es un nuevo invento. Pero si yo de repente digo, oye, ¿saben qué? Voy a inventar un aparato que a partir de una luz láser
pueda leer en un disco que gire, pueda leer surcos e interpretar información, ¿verdad? Y con eso ahí yo creo que es un nuevo invento. Pero resulta que yo voy con esa idea a otro ingeniero de sistemas y me dice, oye, pero lo que tú me estás describiendo es un lector de CD. El lector de CD ya se inventó, entonces tú no puedes patentar eso porque eso ya está patentado, ya existe. ¿Sí? Entonces, eso es lo que dice el artículo 23. Trata de identificar qué verdaderamente tiene un nivel inventivo, ¿verdad? Que deba ser reconocido, ¿no? Entonces, eso es cuando alguien de nuestro especialista en esa área, ¿verdad? Reconoce el invento como nuevo y reconoce que con los conocimientos que se tienen no se hubiera llegado a ese invento. Artículo 124. Se considera que una invención es susceptible de aplicación industrial cuando su objeto puede ser producido o utilizado en cualquier actividad productiva, incluidos los servicios, ¿no? Entonces, si yo invento una luz holográfica para ver películas en 3D, ¿verdad? Y esto de aquí se puede hacer de manera industrial, eso quiere decir que mi invención tiene aplicación industrial. Entonces, yo me creo unos aparatitos que pueden proyectar el holograma, o sea, unas luces que pueden proyectar el holograma, y eso yo lo puedo vender, entonces tiene aplicación industrial. Si de repente lo que yo quiero inventar requiere, por ejemplo, de, no sé, de un aparato, del puerto de una refrigeradora, y mi invento requiere ser portable, entonces de repente allí ya no es susceptible de, de una invención, ¿verdad? De uso industrial, a no ser que los quiera vender como del tamaño de una refrigeradora, ¿no? Pero eso no es tan comercial. Bien, artículo 125. No se consideran invenciones lo siguiente: descubrimientos, principios, teorías científicas o métodos matemáticos. Por ejemplo, si yo quiero patentar la factorización del cuadrado perfecto, ¿verdad? Si yo quiero patentar eso allí, yo no lo puedo patentar porque yo no voy a sacar un permiso por cada principio matemático que se ha descubierto, ¿no? Entonces, nosotros para poder dar las clases tendríamos que sacar permiso para poder dar las clases en matemáticas. Entonces, estas cosas que tienen teorías científicas o métodos matemáticos que son aportes a la humanidad, no se patentan. Materiales que ya existen en la naturaleza, de repente yo voy allí al bosque, me encuentro un nuevo árbol y yo digo, ah, este árbol lo voy a patentar porque yo lo acabo de descubrir. Entonces, pero como eso yo no lo inventé, eso de allí lo creó la naturaleza, eso yo no lo puedo patentar. Obras literarias y artísticas o cualquier creación estética, entonces eso de allí no tienen derecho de autor, pero no son patentables porque eso es como para el público. Planes, reglas, métodos para ejercicios de actividades intelectuales, juegos o para actividades económicas comerciales, así como programas de ordenadores o el soporte lógico, en tanto no formen parte de una invención susceptible de aplicación industrial. Entonces, por ejemplo, si yo me creo el juego de Monopolio, las reglas del Monopolio no están patentadas, ¿no? El juego como tal sí, pero las reglas como que no. Los programas de ordenadores no son patentables, ¿verdad? Sí tienen autor y sí tienen derecho de uso, tienen licencia, pero no son patentables. Pero si yo creo un aparato y este aparato, por ejemplo, creo un exoesqueleto y este exoesqueleto tiene un software y este software es parte de todo el producto del funcionamiento del exoesqueleto, entonces yo puedo patentar el producto que incluye al software. Bien, y finalmente tenemos las formas de presentar la información. Entonces, si yo presento la información así con gráficos o luego la presento con barras, nada de eso lo puedo patentar porque eso es una simple formato. Se excluye de la patentabilidad expresamente a invenciones cuya explotación comercial deba impedirse necesariamente para proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar a los vegetales o para evitar daños graves al medio ambiente o ecosistema. Entonces, si yo invento un veneno muy perjudicial, entonces eso no lo puedo patentar porque eso no es un aporte a la humanidad. Más bien, si yo patento eso, probablemente puede ser un riesgo, ¿no? Aunque no entiendo cómo hicieron los de la bomba atómica, pero aquí dice que todas esas cosas no son patentables. B. Métodos de diagnósticos terapéuticos quirúrgicos para el tratamiento de personas o animales. Entonces yo encuentro cómo curar el Alzheimer,
Y digo, el que quiera colgarse de Seimi, venga que yo tengo el método y no se lo comparto con nadie. Eso sería un egoísmo ante la sociedad mundial y por lo tanto estas cosas no son patentables, sino que deben de ser puestas a disposición de la humanidad. Entonces no son patentables, ¿no? C, las plantas, razas animales, así como procedimientos esenciales biológicos para obtención de plantas o animales, tampoco son patentables, ¿no? Para efectos de los establecidos en literal A se consideran contrarias a la moral y por lo tanto no son patentables. Entonces vamos a ver lo que se considera contrario a la moral. A, los procedimientos de clonación de seres humanos. Ya saben por qué no están clonando seres humanos, por lo menos a simple vista. El cuerpo humano y su identidad genética, por lo tanto no se debe de jugar con la manipulación genética, ¿verdad? Para los que dicen que el virus fue creado por esto de aquí. La utilización de embriones humanos con fines industriales o comerciales. Yo escuché la otra vez, yo no soy muy experto en esto, pero tengo entendido que las vacunas salen a partir de embriones humanos. Entonces, no sé, creo que los usan con fines investigativos, ¿sí? Y creo que esos embriones son guardados de otra época. Entonces, como son de otra época, creo que no violan la ley, según lo que tengo entendido. Pero si ustedes gustan, pueden investigar sobre el tema. D, los procedimientos para la manipulación de la identidad genética de animales cuando les cause daño o sufrimiento sin que obtengan ningún beneficio médico sustancial para el ser humano o los animales. Miren que ahí hay una trampita. Sin que se obtenga ningún beneficio médico sustancial. O sea que si hay un beneficio médico, sí se puede, ¿verdad? Recuerdo hace muchos años que había una publicidad de KFC donde decían que los pollos no eran pollos, sino que creaban unos organismos que no tenían cabezas ni patas, sino que eran unas bolas de carne. Y esa teoría duró un buen tiempo, ¿no? Entonces, eh, se aplicaría más o menos algo de esto de aquí. Bien, artículo 127. El derecho de la patente pertenece al inventor. Este derecho es transferible por acto entre vivos, transmisible por causa de muerte, ¿no? Entonces, el derecho de patente es del inventor y lo puede transferir. Los titulares de la patente podrán ser personas naturales o jurídicas, es decir, una persona o una empresa. Si varias personas han inventado conjuntamente, el derecho corresponde en común a todas ellas o a sus causavientes. No se considera como inventor ni como coinventor a quien se haya limitado a prestar ayuda en la ejecución de la invención sin aportar a una actividad inventiva. Es decir, que en el PIS, digamos que el PIS fuera un producto, entonces como todos colaboramos en el PIS y no podemos decir quién colaboró en una parte y quién colaboró en otra, entonces el PIS es pertenece a todos nosotros, ¿no? Pero digamos que yo les ayudé al PIS y yo, cuando les ayudé al PIS, resulta que ustedes querían ir del punto A al punto B, y yo les presto el carro, vamos, los llevo del punto A al punto B, y ya los ayudé, y yo quiero ser coautor porque los ayudé. En este caso, lo que dice el artículo 127 es que si yo no colaboré en algo inventivo, ¿verdad? Entonces no puedo ser coautor. En este caso, en el PIS sí podría ser coautor porque yo sí les ayudé en algo inventivo, ¿no? Nos inventamos por ahí unos números, entonces allí les ayudé. Bien, ¿qué más? Si varias personas realizan la misma invención independientemente unas de otras, la patente se considerará en aquellas que presentan la primera solicitud o que se invoque prioridad de fecha más antigua a su derecho aliente, ¿no? Entonces, no sé si ustedes han escuchado de la conciencia colectiva. Este es un fenómeno que los científicos no se explican, pero que es real. Hicieron un experimento de unos monitos que estaban en un laboratorio y a estos monitos les dieron unas nueces, ¿verdad? Y los monitos no podían comer las nueces, entonces les dieron un martillo y les enseñaron a partir las nueces con el martillo para que puedan comer. Los monitos aprendieron, ¿verdad? Y entre ellos se pasaron el nuevo conocimiento de romper las nueces con el martillo, pero en otro lado del mundo, ¿verdad? Unos manitos que no estaban conectados con los primeros manitos, también aprendieron a hacer los mismos al mismo tiempo. Entonces se habla que existe una conciencia colectiva donde lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Sube a la nube donde están todos los conocimientos, podría ser un internet esotérico. Entonces las ideas suben, y a veces bajan las ideas, y bajan no solamente una persona, sino que a varias.
Y esto lo podemos comprobar porque en muchas partes del mundo, muchas personas que no se conocen han tenido las mismas ideas y generalmente ocurre al mismo tiempo. Es algo un poco extraño, ¿no? Entonces, existe el tema de la conciencia colectiva y entonces, ¿qué pasa si tenemos muchos inventores que dicen, yo inventé esto, no, yo inventé esto, y todos quieren patentar al mismo tiempo? La ley dice que ya no es culpa que todos descubrieron la idea al mismo tiempo, entonces el que presente primero la patente, ese es el que gana, ¿no? El que la presenta primero, ¿sí? Entonces, eso es lo que dice el artículo 127. Artículo 128. Quien tenga legítimo interés podrá reivindicar y reclamar la calidad de verdadero titular de una solicitud de patente ante la División Nacional de Propiedad Industrial de conformidad con el procedimiento establecido para las oposiciones y ante el juez competente en cualquier momento y hasta 3 años después de concedida la patente, ¿no? Entonces, alguien saca una patente, yo digo, eso lo inventé yo, tengo pruebas, entonces yo me voy a la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y reclamo y digo que hago un reclamo de que esa patente de esa persona no le corresponde y que es mía, y ahí entonces yo tengo que presentar las evidencias y eso lo puedo hacer hasta 3 años después de conceder la patente, ¿no? Entonces, sí se permite hacer reclamos, ¿no? Cuando se da la patente se le da de buena fe porque no se entiende que la persona que haga la patente esté mintiendo. Y eso lo vimos en los primeros artículos. Bien, artículo 129. El artículo 129 dice que el derecho a la patente sobre una invención desarrollada en cumplimiento de un contrato pertenece al mandante o al empleador, salvo estipulación en contrario. Entonces, si ustedes lo contratan para hacer un invento y los están pagando para hacer un invento, ese invento, el derecho de la patente, lo tiene su empleador, el que les paga el sueldo. La misma disposición se aplicará cuando un contrato de trabajo no exija del empleado el ejercicio de actividad inventiva, si dicho empleado ha efectuado una invención utilizando datos o medios puestos a su disposición en razón de su empleo. Entonces, yo soy empleado, ¿verdad? Estoy trabajando normalmente y comienzo a ver ciertas cosas y me invento algo dentro de la empresa. Entonces, si yo me invento algo dentro de la empresa, lo hice en el tiempo de la empresa, lo hice con los recursos de la empresa y por lo tanto el derecho a la patente corresponde a la empresa, ¿no? Así yo no sea contratado para hacer eso y lo descubrí de casualidad, le pertenece a la empresa. Moraleja, tendría que hacer experimentos en mi casa y no en la empresa. En el previsto caso del inciso, en el caso previsto en el inciso anterior, el empleado inventor tendrá derecho a una remuneración única y equitativa en la que se le tenga en cuenta la información y medios brindados por la empresa y la aportación personal del trabajador, así como la importancia industrial y comercial de la invención planteada, la que en defecto de acuerdo entre las partes será fijada por un juez competente previo al informe de la IEPI en las circunstancias previstas en el inciso primero de este artículo. El empleado inventor tendrá derecho similar cuando la invención sea de importancia excepcional y exceda el objeto implícito o explícito del contrato de trabajo. El derecho a la remuneración prevista en este inciso es irrenunciable. Entonces, si yo invento algo que es más o menos importante, la empresa me puede hacer un reconocimiento económico en función de cuánto puse yo y cuánto utilicé de la empresa, ¿no? Entonces, sí me pueden reconocer el dinero, para que sea un poco más justo, lo pone un juez, ¿no? En el caso de que sea algo mucho más grande, o sea, algo que, wow, que va a cambiar, no sé, la sociedad, entonces allí me pueden hacer un reconocimiento mucho mayor, ¿no? Y este derecho, como bien dice el artículo, es irrenunciable, ¿no? O sea, que lo tienen que pagar sí o sí. Bien, a falta de estipulación contractual o de acuerdo entre las partes sobre el monto de dicha retribución será fijada por el juez competente previo al informe de la IEPI. Dicha retribución tiene el carácter de irrenunciable, ¿no? Entonces, el valor que me reconocen, para que nadie se ofenda, mejor que lo ponga un juez. En el caso que las invenciones hayan sido realizadas en el curso o con ocasión de las actividades académicas de universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores, técnicos y tecnológicos o centros educativos, utilizando sus medios o bajo dirección de titularidad de la patente, corresponderá a la universidad, escuela politécnica o instituto superior o tecnológico, centros educativos, salvo estipulación en contrario. Quien haya dirigido la investigación tendrá derecho a la retribución prevista en los incisos anteriores. Entonces, si ustedes descubren algo, un invento, mientras están estudiando, y menciona aquí institutos de educación superior, su tutor, en este caso yo,
¿verdad? Sería quien me lleve la parte económica si es que hubiese. Si es que hubiese, ¿verdad? Yo como tutor me llevaría la parte económica porque yo los dirigí para hacer su proyecto PIS, si es que el proyecto PIS consistiese en crear algo nuevo. Pero los derechos de autor le corresponden al instituto, ¿sí? Entonces, ya saben que lo que ustedes inventen no es de ustedes, es del instituto. Y no cogen plata ustedes, sino que coge plata el director o su tutor. En las invenciones ocurridas bajo relación laboral, el empleador será una persona jurídica del sector público. Este podrá ser parte de los beneficios económicos de las innovaciones en beneficio de los empleados inventores. Para estimular la actividad de investigación, las entidades que reciban financiamiento del sector público para sus investigaciones deberán reinvertir parte de las regalías que reciben por la comercialización de tales inventos con el propósito de generar fondos continuos de investigación y estimular a los investigadores, haciéndolos partícipes de sus rendimientos de las innovaciones. Entonces, a mí me paga la universidad por inventar. De hecho, nosotros en el instituto tenemos docentes investigadores. Entonces, si esos docentes investigadores descubriesen un invento, pero somos del sector público, ese invento, si ese invento se vuelve comercial o puede tener réditos económicos, como por ejemplo, no sé, una transmisión de datos más rápido, y eso lo descubren, entonces a esos docentes investigadores se les reconocerá por parte del sector público un reconocimiento para incentivarlos a seguir investigando, y parte de lo que se recuerde, recuerden que el sector público no tiene como finalidad hacer dinero, ¿verdad? Aunque hoy en día sí lo tiene porque no tiene dinero, pero su finalidad no es hacer dinero. Entonces ellos podrían coger con ese dinero, podrían volver a reinventarlo para tener recursos para seguir investigando. Entonces hacer una especie como de círculo virtuoso donde se descubre algo, genera dinero, el dinero sirve para seguir descubriendo más cosas y así sucesivamente, ¿no? Artículo 130. El inventor tendrá derecho a ser mencionado como tal en la patente y podrá igualmente oponerse a esta mención. Por ejemplo, si yo descubro un invento que de repente no es muy agradable, qué sé yo, un invento, digamos que no sea agradable, entonces yo como derecho de inventor, yo puedo decir, ¿saben qué? No me nombren a mí. O si alguien está utilizando mi invento, ¿verdad? Y dicen, miren, estamos haciendo este aparato que es muy bueno, yo como inventor puedo decir, ¿saben qué? Menciónenme a mí, o sea, denme el crédito de que están usando mi invento. Entonces son derechos del inventor de ser mencionado o no ser mencionado. Bien, artículo 132. La solicitud para obtener una patente de invención se presentará ante la Dirección Nacional de Propiedad Industrial y contendrá los requisitos que establezcan el reglamento. Entonces, ya sabemos que tenemos que ir a la Dirección de Propiedad Industrial para registrar las patentes. A la solicitud se le acompañará el título o nombre de la invención con la descripción de los mismos, un resumen de ella, una o más reivindicaciones y los planos y dibujos que fuesen necesarios. Entonces, el literal A, ¿verdad? Habla de que tengo que describir qué hace mi invento de alguna manera un poquito técnica, llevar planos, llevar dibujos, que más o menos, aunque no exactamente, más o menos expliquen cómo funciona, ¿no? O sea que es un principio válido. Yo no puedo decir, ¿saben qué? Inventé el viaje en el tiempo. Me dicen, a ver, demuéstralo. Y yo digo, miren, aquí estoy aquí y ahora aparezco acá. Entonces, eso no es suficiente evidencia. Tengo que de alguna manera técnica poder demostrar que es posible. Aunque no lleve la fórmula completa, debo de demostrar en principios que es posible, ¿no? Cuando la invención se refiere a material biológico que no pueda detallarse debidamente en la descripción, se deberá depositar dicha materia en una institución depositaria autorizada por el IEPI. Entonces, si yo tengo algún material de difícil manipulación, ¿verdad? Que no puedo llevarlo, que no puedo presentarlo, que de repente pueda ser peligroso, entonces el mismo IEPI, ¿verdad? Me dice, ¿sabe qué? Deje ese material en ese hospital o en ese laboratorio que allí saben manipularlo y ellos nos darán un informe. Bien, B, el comprobante de pago de la tasa correspondiente, obviamente hay que pagar. Copia de solicitud de patente presentada en el exterior en el caso de que se reivindique propiedad, o sea, si mi invento es de otro país, entonces tengo que traer una copia de la patente de otro país. Y demás requisitos que determina el reglamento. Entonces ahí son más cositas adicionales. Entonces lo principal sería el literal A. Y si hablamos de plata, literal B.
Bien, artículo 134. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial al momento de la recepción, salvo que no se hubiesen acompañado los documentos referidos en los literales A y B del artículo anterior, certificará la fecha y hora que se hubiese presentado la solicitud y le asignará un número de orden que deberá ser sucesivo y continuo. Si faltasen dichos documentos, no se le admitirá a trámite ni se otorgará fecha de presentación. El 134 me dice que para yo ser reconocido como que ya estoy en un proceso, ¿verdad? Debo de presentar todos los documentos. Para que esta fecha es muy importante porque aunque no me han dado la patente, si alguien más presenta un invento parecido, yo con esa fecha puedo indicar que yo fui el primero, o sea que yo inicié el trámite de manera primera. Por lo tanto, es importante hacerlo. 135. La descripción deberá ser suficientemente clara y completa para permitir que una persona capacitada en la materia técnica correspondiente pueda ser ejecutada. Entonces, en mi invento de los hologramas, yo tengo que escribir, mira, una luz láser de tal frecuencia, otra luz que se cruza, debido a la frecuencia se cruzan las ondas y producen un fenómeno adicional, y ese fenómeno adicional, pues, me puede servir para proyectar el holograma, ¿no? Entonces, una persona entendida en estas cosas podrá decir, ah, sí es verdad, sí, el principio es válido, y de esa manera podrá aprobar que lo que yo estoy diciendo está basado en una técnica y no simplemente que yo estoy exponiendo por exponer. Artículo 136. La solicitud de patente solo podrá comprometer una invención o grupo de invenciones relacionadas entre sí, de tal manera que conformen un único concepto inventivo. Entonces yo presento la patente de la película holográfica y para eso tuve que inventar una luz láser 1, ¿verdad? Y también tuve que inventar una luz láser 2. Y entonces yo, como todos esos productos forman parte de un solo producto, yo puedo patentar todo junto. Pero si de repente yo con esa patente del holograma quiero patentar un audífono que me permite escuchar frecuencias bajas, ¿verdad? Digamos que es algo novedoso y nuevo, pero esto no tiene que ver con el invento, entonces este audífono tiene que tener su propia patente. Entonces, si es un producto donde todo está relacionado, se puede sacar una patente en grupo, y si es un producto que no está relacionado, entonces se tiene que sacar su propia patente independiente. Bien, este artículo 139, si se desistiese la solicitud antes de la publicación, el expediente se mantendrá en reserva. Es decir, que la información que allí se trató no va a ser divulgada por el simple hecho de que yo dejé el trámite a medias. Artículo 140. La Dirección Nacional de Propiedad Industrial examinará dentro de los 15 días hábiles siguientes a la presentación si la solicitud se ajusta a los aspectos formales indicados en este artículo. Es decir, 15 días para que ellos examinen mi solicitud. Si el examen se determina que la solicitud no cumple con tales requisitos, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial lo hará saber al solicitante para que complete dentro del plazo de 30 días contados a partir de la fecha de notificación. Dicho plazo podrá prorrogarse una sola vez y por un periodo igual, sin que pierda su prioridad. Transcurrido dicho plazo, sin respuesta del solicitante, la Dirección Nacional de Propiedad Industrial declarará abandonada la solicitud. Es decir, que tengo más o menos casi 3 meses para completar todos los requisitos, ¿verdad? Artículo 141. Un extracto de la solicitud será publicado en la Gaceta de la Propiedad Industrial correspondiente al mes siguiente a que se hubiese completado la solicitud, salvo que el solicitante pidiera que se difiera la publicación hasta por 18 meses. Mientras la publicación no se realice, el expediente será reservado y solo podrá ser examinado por terceros en consentimiento del solicitante o cuando la solicitante hubiese iniciado acciones judiciales o administrativas contra terceros fundamentados en la solicitud. Es decir, que se puede publicar porque la ley indica que se publique, pero si yo digo, o sea, que no lo publiquen porque me pueden perjudicar, no lo publican por hasta 18 meses y mantendrá el carácter de reservado. Pero si yo no cumplo, ¿verdad? Con este requisito, entonces más adelante, pues, se declara abandonado el proceso y también pueden publicarlo en el caso de que esté en un litigio judicial, de repente alguien dice que esa patente mía es robada, entonces la quieren comparar, entonces un juez puede determinar que se examine mi patente a pesar de tener el carácter de reservado. Bien, nos quedamos en el artículo 142, hemos avanzado un poquito rápido, pero es parte de recuperar el tiempo perdido, ¿no?
Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta allí? Bien, si no hay preguntas, nos vamos a quedar hasta allí. Ya mismo por chat nos ponemos de acuerdo con respecto al proyecto, ¿ya? Porque ya dejaré las cosas un poquito claras. Ya, listo, jóvenes, entonces, de mi parte, hemos terminado la clase, no sé si alguien quiera indicar algo. Ya, entonces, nos estaremos viendo el día viernes, pero estamos en contacto, cualquier cosa, me comunican por el grupo de WhatsApp para estar coordinados con el proyecto PIS. Muchas gracias, jóvenes, que tengan muy buenas tardes.